Saludos para todos ustedes en este día. Vamos a compartir la palabra del Señor y el tema que vamos a discutir ahora es poder para dirigir, destruir y deleitar. Poder para dirigir, destruir y deleitar. Y usted dirá, bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues para que entienda lo que vamos a hablar ahora, vamos a leer unos versos que se encuentran en el capítulo 4 y voy a leer desde el verso 2 hasta el verso 6. Y es que Dios está haciendo cosas muy lindas. Y muchos de ustedes ya tienen planes para celebrar el fin de año. Algunos están haciendo planes para comprarse lo que usted cree que necesita. Nosotros como iglesia estamos haciendo planes para las bendiciones que Dios tiene para nosotros el siguiente año. Y como la iglesia es usted, ¿verdad? Tenga cuidado, no hable mal de la iglesia porque está hablando de usted mismo, ¿ok? La iglesia somos nosotros, somos el cuerpo. Amén. Entonces dice el libro de Colosenses, capítulo 4, verso del 2 al 6. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Esto lo dice Pablo. Verso 4 dice, oren para que yo lo anuncie con claridad cómo debo de hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Casi siempre cuando hablamos de la palabra, podemos algunos relacionarnos al capítulo 3 del libro de Santiago, que habla de cómo a través de la palabra, aunque ahí resalta una parte del cuerpo que es la lengua, casi siempre hablamos de lo negativo, pero el tema de hoy es el poder que hay en esa palabra para dirigir, para destruir y para deleitar. Qué bonito es muchas veces platicar con personas y dice, qué agradable hablar con esta persona. Pero también hay veces que decimos, no me gusta hablar con esta persona. Y está usando palabras. El detalle es qué palabras y cómo las está usando. Próximo año, planifiquemos dirigir bajo la dirección de Dios, destruir no a personas. Nuestra lucha no es contra los hermanos ni contra las personas que vengan a la iglesia, es contra Satanás, contra el enemigo mismo. Si usted tiene problemas con alguien y está atacando a ese alguien usando la palabra, que es una bendición de Dios, para atacar a esa persona, ya se equivocó de target, de objetivo. Su lucha no es la persona, es Satanás tratando de destruirnos a nosotros a través de la palabra que decimos. Pero hay algunas cosas que yo pensaba, el poder de esa palabra. ¿Alguien ha estado en alguna corte donde el juez dice una palabra y esa palabra determina que usted quede libre o que usted vaya a la cárcel? ¿Alguien ha ido donde el médico y ha escuchado la palabra del médico que le da un diagnóstico? Y el diagnóstico es de vida o es de muerte. ¿Alguien ha escuchado la voz de un militar, de un general, de un coronel y ha visto las consecuencias que hay en la palabra de una persona? Pero yo quiero ahora no pensar en eso negativo. Veamos cómo Dios nos da el poder para dirigir, para destruir toda obra del enemigo, pero para también deleitarnos con la palabra y a través de la palabra de otros. Y a través de ello, en la palabra del Señor,
Yo encuentro aquí algunas 3 ilustraciones que enseña el capítulo 3 del libro de Santiago. Primero habla de las ilustraciones que se enseña, compara el freno con un timón. No lo voy a leer el capítulo, usted lo sabe. Y habla del barco y el timón para dirigir. Luego habla de la comparación de un fuego y un animal venenoso. Eso es para destruir. El fuego destruye, el veneno destruye. Pero luego habla también de un árbol frutal y de una fuente. Eso produce placer, deleita. Es placer estar bajo la sombra de un árbol. Es de bendición y de gran ayuda el deleitarnos del agua fresca de una fuente. Entonces, en el pasaje que vamos a leer hoy, aprendemos de que la palabra la vamos a usar en la oración, y es lo primero que vamos a hablar hoy. Pero también la misma palabra es dada para que podamos proclamar el mensaje del Evangelio. Y muchos no lo estamos usando esa palabra. Pero también la palabra la podemos utilizar, y es un mandamiento de parte del Señor, de usarla para alcanzar, para evangelizar a los que están perdidos. Yo puedo proclamar el mensaje desde acá, pero no necesariamente evangelizo a las personas tal vez. Lo tiro acá, pero no hago un trabajo uno a uno o con las personas allá afuera. Pero esa palabra tenemos que aprovecharla al máximo. Entonces ahora vamos a hablar de lo que el pasaje inicial hicimos, es la palabra en la oración. Y es que a través de la palabra, la palabra la describe aquí Pablo como algo, como un don de parte de Dios, que a través de ella ejercemos ministerios. Lamentablemente muchas veces nosotros no la estamos utilizando bien. Y vamos a concentrarnos ahora en la oración primeramente. Porque para el otro año las promesas que Dios nos ha dado son grandes, pero necesitamos que cada uno de nosotros aprendamos y practiquemos con la palabra, la oración. Y usted me va a decir, hermano, pero algunas veces oramos en silencio. Déjeme decirle, las palabras no siempre se pronuncian, pero eso no significa que no existen. Cuando usted está en silencio y está haciendo una oración, en su mente está usando palabras, solo que no las verbaliza, nadie lo escucha. La palabra es útil dentro de la oración. Ahora, yo quiero que veamos algunas cosas. Pablo aquí nos enfatiza, y durante estos últimos prédicas se ha hablado de la adoración. Y es que la oración y la adoración quizás son uno de los usos más nobles, podríamos decir, de la palabra que se nos ha dado. Recuerdo a mi padre, por su enfermedad en su última etapa, perdió el poder verbalizar, el poder hablar. Él, siendo un maestro que conocía la palabra, yo veía cómo sufría estar en público y escuchar a otros hablar, querer participar, pero no podía hacerse oír. Sin embargo, yo sé que él usaba las palabras y en secreto oraba a Dios. En esta primera parte que quiero hablar de la oración es principios que nos van a ayudar. Necesitamos crecer en la oración y usar la palabra. Lamentablemente muchas veces la palabra la hemos utilizado nosotros como un medio a través del cual queremos persuadir a Dios de nuestra voluntad y no necesariamente de pedirle a Dios que Él haga su voluntad. Y eso muchas veces nos desenfoca. Y quiero que leamos, si usted ve el pasaje primero, en el verso 2 de ese, primeramente dice el capítulo 2 verso 2 del capítulo 4 que leímos.
Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella. Lo primero que aprendemos del uso de la palabra en la oración es que nuestra oración debe ser constante. No es cuando tengo problemas solamente. No es cuando lo necesito solamente. No es cuando quiero convencerlo a él solamente, sino que debe de ser una forma de vida. Y muchos de nosotros no practicamos no usamos la palabra en la oración. Nos hemos quedado quizás perdiendo la capacidad de poder desarrollar esa comunicación. Usted sabe, los padres que están aquí saben que un niño, 3 prácticas que el niño necesita para aprender a hablar es, una es que le hablemos claro, palabras cortas, bien claras. Segundo, que lo escuchemos al niño. Y tercero, que interactuemos con el niño. Y el niño eso le acelera para aprender a hablar. Algunas veces queremos que el niño aprenda a hablar y le tiramos un gran discurso y el niño pues se quedó perdido, no le estamos ayudando a hablar. Los cristianos tenemos que aprender a hablar con Dios, aprender a orar, pero tiene que ser, dice, constantemente, dice el verso 2, que perseveráramos en la oración. A cada uno de los que aquí estamos, que ya conocemos, Señor, perseveremos en la oración constantemente. Y no solamente eso, sino que tenemos que considerar que si usted va al capítulo 1, verso 14 del libro de Hechos, capítulo 1, verso 14 del libro de Hechos, dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Capítulo 2, verso 46 del mismo libro de Hechos. 2:46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Era práctica, constantemente. Constantemente. No es necesariamente en el tiempo de comida solamente, y algunos ni en el tiempo de comida. Es una práctica constante. Mi esposa en una oportunidad dijo de que ella, no dijo eso, pero pues, se podía interpretar así, dijo, que dudaba de mi espiritualidad porque no me veía orar. Más o menos, eso fue la interpretación que le hice, ¿no? Porque muchas veces, cada quien tiene su manera de orar. Pero los frutos son la evidencia de tu intimidad con Dios. No se trata de alardear. Es usar la palabra para poder hacerlo con constancia. Y los frutos van a reflejar esa intimidad que tengamos. Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, primera Tesalonicenses, dice, oren sin cesar. Y quizás usted dice, pero yo he escuchado que eso es para los cristianos. No, yo he escuchado también de personas que no conocen de Dios, no han aceptado a Cristo, pero saben que Dios les va a responder y en momentos de angustia han clamado. Y Dios los ha sacado, Dios los ha liberado, Dios les ha dado respuesta. Si tú llegaste acá cargado con problemas, con pecados ocultos, con cadenas que no has podido liberarte de ellas, con situaciones que no hayas la salida, Dios dice que tú ores. Dile, Señor, aquí estoy. Me rindo y cree lo que Dios va a escuchar. Y que lo hagamos con constancia. Nosotros, nuestra oración es que la iglesia crezca en esto, porque Dios quiere obrar milagros y tú eres el vaso o el canal que Dios se quiere usar, pero lamentablemente las instrucciones de Dios quizás no las puede recibir porque no estamos orando. Y esto debe de ser un estilo de vida. ¿Cuánto tiempo dura usted sin respirar? Déjeme decirle, si la oración
Usted sabe que la oración, esa es lo que nos trae ese espíritu y ese aliento para nosotros. No solamente escuchar de Dios, sino para poder nosotros vivir nuestra vida espiritual. El respirar es una forma de oxigenar y eso es lo que permite que el cuerpo viva. Usted sabe que los niños, los bebés recién nacidos, el ciclo de respiración es más o menos, son 44 veces por minuto que respira. Porque como él está desarrollando y no tiene mayor capacidad de acumular oxígeno, tiene que respirar más frecuentemente para poder traer suficiente oxígeno para poder oxigenar su cuerpecito. Pero a medida que va creciendo, el niño va cambiando su ciclo. Cuando el niño llega a sus 3 años, respira un ciclo de 20 a 30 veces por minuto. Dice, pues entonces va bajando la respiración. No, es que ahora tiene más capacidad de respirar más, succionar más aire, a través de lo cual oxigena el oxígeno, y acumular más. Cuando llega a los 6 años, ahora baja el ciclo de respiración. Ya a los 6 años, de 18 a 25 veces, de 10 años, de 17 a 23 veces. Y cuando llegamos a jóvenes, hermanos, de 12 a 18 veces. Ese es lo normal. Hay anormalidades cuando la persona respira más o respira menos. Y eso produce obviamente consecuencias. Taquicardias y póngale este montón de enfermedades a esa persona. Entonces hay personas que no puede respirar suficiente, entonces tiene problemas para oxigenar su cuerpo y necesita ayuda. Pero hay personas que las circunstancias lo hacen respirar más rápido. La ansiedad, el problema del colesterol, la alta presión, etcétera, etcétera. Y aunque sea un adulto, ya no tiene el ciclo normal entre 12 a 18 veces por minuto. ¿Qué quiero decir con eso? La oración debe ser parecida. Cuando usted está nuevecito, tal vez usted no puede durar 1 hora, 2 horas orando. Acostúmbrese desde el principio a orar varias veces, aunque sea poco. A crear ese desarrollo, a desarrollar esa capacidad para poder guardar esa revelación, esa enseñanza, eso que el Espíritu le está mostrando a través de la oración y su intimidad con Dios. Pero algunas veces ya, pues cuando somos más mayores, hay personas que le fascina orar. La pregunta es si está usando la palabra de la manera correcta o solamente es un hábito como el que se acostumbra a ir al gimnasio y se fascina y se vuelve adicto al ejercicio físico, pero no necesariamente porque está desarrollando salud física. En la oración, aquí el propósito de lo que estamos hablando es el orar sin cesar, el constantemente, que sea un hábito en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a orar por las almas, vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por diferentes circunstancias y eso debe ser constantemente. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Quizás usted diga, yo no aguanto estar mucho tiempo orando, pero que se practique, que este año propongamos no vivir como estamos. Si usted lo está viviendo, gloria a Dios, los frutos me imagino que ya revelan el resultado de esa intimidad. Y si no es, posiblemente estamos desobedeciendo lo que en la intimidad compartimos con Dios. Y esas palabras muchas veces se quedan huecas o vacías. ¿Cuántos años muchos tenemos de ser cristianos? Pero lo menos que habíamos practicado es la oxigenación espiritual a través de la oración. Porque no respiramos, no oramos. Eso debe de cambiar. Dice aquí que debe de hacerse constantemente. La otra cosa que usted va a ver es que algunas veces la oración para muchos de nosotros nos cuesta ser constantes porque queremos la respuesta rápida. Y el que Dios nos responda rápido no implica que la oración no está siendo efectiva, sino que Dios muchas veces se tarda la respuesta ante la oración para de alguna manera desarrollar nuestro carácter o áreas que nosotros tenemos que crecer también. Porque hemos aprendido mal muchas veces y es que queremos muchas veces traer la oración, usar la palabra en la oración para persuadir a Dios a que haga nuestros caprichos y nuestra voluntad. Y cuando no logramos, hasta nos enojamos con Dios.
Y alguna vez hasta le decimos a Dios, no, sí, y blasfemamos contra Dios. Esa no es la intención. Por eso que estamos estudiando la palabra del Señor. Porque en la palabra aprendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En la oración solamente le pedimos a Dios que haga su voluntad con nosotros. Pero el tiempo Él lo determina. Los veo muy serios a ustedes hoy. Créalo, necesitamos oxigenarnos espiritualmente a través de la oración. No podemos estar iguales. Dios ha prometido hacer milagros, hacer maravillas, hacer cosas importantes, edificar un templo, atraer a los perdidos, que los que estén encadenados que puedan venir y que reciban libertad de lo que están viviendo, a través de que nosotros seamos instrumentos, porque Dios nos va a usar. Pero para eso tenemos que cambiar. Y al nuevo que viene, enseñémosle, no le estemos exigiendo, como vamos a una vigilia, vamos a estar 3 horas, usted tiene que estar orando las 3 horas. Posiblemente este bebé va a respirar poquito. Pero va a aprender a hacerlo más frecuente. Amén. O sea, algunas veces matamos al bebé, ¿verdad? Queremos que retenga demasiado. Déjeme decirle, las personas pueden morir por mucho oxígeno en el cuerpo. 33% del aire que respira es oxígeno. Pero usted va a ver que si le disparan una corriente de aire, usted se asfixia, se ahoga, porque no puede digerir, el cuerpo no tiene la capacidad de separar el oxígeno de la cantidad de aire que tiene. Los cristianos tenemos que aprender a administrar bien lo que Dios nos da. Por eso es importante conocer la palabra. Y esto nos lleva al siguiente paso. Dice que nuestra oración debe ser vigilante. Eso es lo que dice el pasaje. Dice, oramos entonces a nuestro Dios. Ese está en el Nehemías capítulo 4, verso 9. Dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Este pasaje, esta frase, velad y orad, se encuentra en la Biblia y el inicio se da en el caso de la edificación de la construcción de los muros y la reedificación de las puertas de Jerusalén. Y Cristo lo enfatiza, Pablo lo enfatiza también, pero aquí el punto es, cuando Dios no responde en el tiempo que muchas veces le pedimos, ya nosotros no seguimos, no somos constantes, pero muchas veces tampoco estamos vigilantes porque el enemigo va a tratar de venir a destruir aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces aquí Nehemías dice, orar, pero hay que estar vigilantes. Usemos la palabra, mire, conocer la palabra es muy importante porque a través de la palabra nosotros podemos saber cómo guerrear, cómo destruir la obra del enemigo. Cuando venga el enemigo, poder pelear. Muchas veces nosotros mismos nos enlistamos por desconocimiento de la palabra y por falta de dirección a través de la oración, nos enlistamos en el ejército de Satanás. ¿Qué dijo, pastor? Sí, en el momento que nos hacemos hacedores de la obra de él y no la de Dios. En el momento que practicamos la obra del enemigo y no la de Dios, somos parte del instrumento de Satanás. Tenemos que estar vigilantes para no ser infiltrados en el ejército de Dios como instrumentos de Satanás. Y en veces no nos damos cuenta. Perdemos bendición. Se paralizan muchas cosas. Dios quiere bendecir tu vida. Y eso en instante mi esposa decía, la bendición que hay es que en dar. Pero no podemos dar cuando nosotros no tenemos. Tenemos que estar vigilantes. Este nuevo año, gloria a Dios, qué bueno que tiene planes para el siguiente año. La pregunta es, ¿tiene usted la dirección de Dios? Primera. Y segundo, ¿va a estar vigilante que el enemigo no venga a destruir los planes de Dios para su vida? Porque si no, procesos se abortan. Esta mañana, mientras orábamos, hablábamos de algo muy importante que habla Pablo.
Y es la importancia que hay de que nos toleremos. Y la tolerancia, decíamos, es bien difícil cuando queremos imponer nuestra voluntad. Y muchas veces ni con Dios queremos ser tolerantes. Cuando Dios quiere esperar, que esperemos. Cuando Dios quiere formar en nosotros algo. Esta palabra debe de edificar nuestra vida. Tenemos este nuevo año que volvernos a aquella práctica que es necesaria. A muchos de nosotros nos sale rápido el ejército de la tribu que tenemos porque no nos estamos oxigenando espiritualmente. Se nos levanta rápido. Muchos no nos hemos dado cuenta que andamos con grilletes, con cadenas, con ataduras. Ataduras que te impiden, que me impiden moverme con la libertad que tengo que moverme. Ahora, esto es lo que Pablo aquí enseña en la oración, pero la responsabilidad es de cada uno, no es mía. Yo no puedo hacer nada aquí. Ningún pastor aquí ni líder puede hacer nada. Esa es suya. Porque las bendiciones de Jehová son nuevas cada día para cada uno. Usted tiene un montón de planes para el otro año, nosotros no sabemos, ni nos va a consultar. Usted tiene sus propios planes, sus propios rollos, sus propios sueños, sus propias ideas. ¡Qué bueno! Solamente traiga sus sueños de los sueños de Dios, para que Dios haga su voluntad en usted. Y todos vamos a ser bendecidos acá. Amén. Hay que estar vigilantes. Mire, si usted se va al libro de Marcos, capítulo 13, verso 33, Jesús usó esa misma frase para hablar de la perseverancia. Dice en el verso 33, estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. (14:38) del mismo libro de Marcos. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pablo estaba consciente que hay cosas que también él decía, hay cosas que yo no quiero, pero las hago. Aquí Jesús viene y dice, hey, vigilen. Nos manda a vigilar. No podemos solamente asumir que las cosas se van a dar porque nosotros las queremos. No se trata de ser hijos predilectos de Dios. Dios tiene hijos. Amén. Dios tiene siervos. Pero Él hace como Él quiere. Amén. Los mismos dones. Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18, también vuelve a hablar también en esto, dice a los libros de Efesios. Verso 18 del capítulo 6. Oren en el Espíritu. Esto es muy importante, en el Espíritu, no en la carne, no en la imaginación, no en sus deseos, no en su voluntad. En el Espíritu. Dice, en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Dios nos manda no solamente a poder orar por nosotros, sino que también por los demás. El salmista, en el capítulo 141:2, también nos dice, el salmista, capítulo 141, verso 2, que suba, dice, a tu presencia mi plegaria, como una ofrenda de incienso que hacia ti se elevan mis manos, como un sacrificio vespertino. Vigilantes. Luego en la oración también dice en el pasaje inicial que leímos, dice el verso 2, que debe ser con agradecimiento. Constante, vigilante, con agradecimiento. Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. No es una obligación que Dios me dé lo que yo le pido. Es un privilegio que Dios quiere bendecirnos. Algunas veces lo queremos ver como que Él tiene la obligación
Dios siempre nos va a dar lo mejor para nosotros, pero posiblemente lo mejor, lo que más necesitamos, es lo que menos queremos. En consejería yo he aprendido esto. Casi siempre, cuando tengo que decir lo que la gente quiere escuchar, yo caigo mal. Así que yo tengo la opción de decir lo que la gente quiere oír, aunque no es lo que necesita para caer bien, o quedarme callado. Ahora, Dios me manda a que sea de bendición. Y la mejor manera de ser bendición es decir lo que Dios quiere que la persona escuche para bendecirlo y darle lo que Él tiene para él. Tristemente, muchas veces no queremos escuchar eso. Entonces dice, con agradecimiento. ¿Cuántos de ustedes ha venido donde algún hermano que lo confrontó en un área, y le dolió y usted hizo, gracias por bendecirme, por haberme dicho todas las cosas que yo tengo que cambiar para ser mejor? Pero eso es bueno. Es bueno ir donde alguien que ve lo que usted no ve. Es bueno escuchar a alguien que sabe lo que usted no sabe, lo que yo no sé. Es bueno aprender de alguien que puede hacer cosas que yo no puedo. Por eso en el cuerpo esto es muy importante, porque todos aquí somos especiales para Dios. Aún aquel que no ha conocido al Señor, pero está acá, Dios lo trajo con un propósito. Porque tú eres especial. Y Dios quiere usarte. ¿Tú te imaginas cuántos tesoros Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Los ricos que somos como iglesia, solo necesitamos unirnos para poder aprovechar cada uno lo que a cada uno Dios le ha dado. Porque si Dios te tiene aquí es porque Dios tiene algo, ha puesto algo en ti que todos vamos a ser bendecidos. Posiblemente algunos llegamos en eso, pero no hemos conocido, no somos agradecidos. ¿Se acuerda que hace unos años, unos tiempos atrás yo prediqué un mensaje que se titulaba El precio de la lealtad? Y hablábamos de que es difícil ser leal cuando uno no honra, cuando uno no es fiel y cuando uno no es agradecido. Va a traicionar tarde o temprano a la pareja, al jefe, al hermano, a otros. Honra, reconocer lo que Dios ha puesto en la persona. Fidelidad, el no abortar y permanecer fiel a lo que Dios te ha dado. Agradecimiento, ser agradecido con el Señor. Muchos desearían tener lo que tú tienes y tú te quejas por lo que tienes, y otros desearían, están orando para tener los problemas que tú tienes hoy por lo que te estás quejando. Voy a usar el dicho de un poeta: ingratos malagradecidos. Eso no lo dije yo, eso me acordé de un poema, ¿no? Algunas veces somos así. Nos la pasamos quejando por cosas que otros desearían tener y no lo tienen. Aún en nuestra enfermedad, estamos en una nación donde la tecnología es avanzada. ¿Qué pasaría si esa enfermedad la tuvieras allá en una montaña, un lugar donde no tienes nada? Dios te trajo acá y Dios sabe por qué te trajo. ¿Por qué no ser agradecidos con Dios? Dios te sacó quizás de las drogas, del alcohol, de la prostitución. Yo no sé de dónde te sacó. Del abuso, del maltrato. Y ahora se nos olvida que Dios nos saca de ahí y posiblemente nosotros despreciamos, rechazamos e humillamos a otros. Cuando Dios nos permitió salir de ahí para tener la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, para poder ayudarles. Eso es misericordia. Pararnos en el lugar de otros y lejos de destruirlo y hacerle daño, poderlo ayudar. Pero somos desagradecidos. Algunos no nos caben los zapatos en el closet. Yo he llegado a iglesias donde hacen colecta para comprarle un par de zapatos a un líder que va a predicar unas montañas, y eso lo vi en Nicaragua. Y ahora usted no sabe ni cuántos tiene en su casa. Amén.
Y a nuestros hijos enseñémosles que se oxigenen bien, que aprendan a respirar en la oración, a ser agradecidos. Porque muchos de nuestros hijos crecen siendo ingratos, malagradecidos, porque en casa no les enseñamos lo que Dios manda que hagamos a través de la oración. No saben agradecer. Creen que los privilegios son un derecho que tienen. Los privilegios se ganan, no se demandan. Y eso es lo mismo con Dios. Podemos estar creando a nuestros hijos. Nosotros le llamamos amor cuando lo estamos destruyendo desde ya, porque le estamos enseñando a que sean ingratos, malagradecidos, teniéndolo todo, y luego no aprenden a enfrentar la dificultad cuando no lo tengan. Los cristianos tenemos que ser diferentes. Dice Colosenses capítulo 4, verso 2. Que velemos con acción de gracias. Pero el 4.6 dice 4.6 del mismo libro de Filipenses, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Si se nos sale la palabra para blasfemar y quejarnos, ¿por qué no se nos sale la palabra para agradecer y bendecir? Porque muchas veces hemos desconocido que estamos perdiendo una bendición ahí. Dios, el próximo año que venga, va a ser de bendición. Y eso significa que si Dios trae bendición a la congregación, es que bendición para cada uno de nosotros. Y tenemos que estar preparados para ser constantes en la oración, para estar vigilantes en la oración. Amén. Para ser agradecidos en la oración. Y no estarnos quejando por pequeñeces que quizás son irrelevantes. Si todo lo que hacemos es pedir y nunca le agradecemos a Dios, entonces nos volvemos egoístas. ¿O cómo le llama usted a alguien que solo pide, pide y no agradece? Egoísta. Ingrato, malagradecido. Es egoísta. Muchas veces somos egoístas con Dios. Le pedimos, pero no agradecemos. Lo interesante es que si eso se lo hacen a usted no le gusta. Y eso sí lo he oído acá. Decir, qué bárbaro, qué desagradecidos. Con lo que me he fajado y no agradece. Imagínense si Dios nos sacara la cuenta a nosotros. La tenemos larga. Pero el próximo año nos tiene que agarrar diferentes. Amén. Gloria al Señor. Mire. El capítulo 1, verso 3 de Colosenses, decía: siempre que oramos por ustedes, le decía Pablo a los colosenses, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 12 les dice el capítulo 1, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de Dios. Mire, el agradecimiento Pablo lo repetía constantemente. Gratitud. Y mire que Pablo tenía razones para sentirse orgulloso. Verso 7, capítulo 2, dice, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, como les enseñó, y llenos de gratitud. Capítulo 3, verso 15 del mismo libro de Colosenses. Dice, que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Verso 17 del mismo libro. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Capítulo 4, verso 2, ya lo habíamos leído. Y el último punto de la oración que quiero tocarles es, debemos de orar con propósito. No seamos egoístas, dejemos de andar pidiendo cosas para nuestros caprichos. Muchas veces no entendemos ni por qué pedimos lo que pedimos. Tiene que haber un propósito.
Algunas veces somos muy genéricos. Amén. Hacemos oraciones vagas. Señor, bendice a las naciones. Bendice a los pastores allá en Sudamérica. Bendice la iglesia. ¿Y qué si la bendición de la iglesia es que tú cambies? Que yo cambie. Que yo deje de andar viendo las fallas de los demás y comience a hacer las fallas, corregir las fallas mías. Propósito. Porque si la palabra usamos para ver y criticar y juzgar lo que los demás no están haciendo, hey, guárdate esas palabras y mejor úsalas para edificar y ayudarle a ese que no puede hacerlo. Y eso me incluye a mí. Le incluye a usted. Muchas cosas que hacemos, lo que hacemos, las cosas, a usted no le gustan o a alguien no le pueda gustar. Ayúdenos con lo que usted sabe, con lo que Dios le ha dado. Involúcrese. Próximo año, enlódese las manos. Dios nos quiere bendecir. No queremos tocar las ovejas porque no nos queremos ensuciar el traje. Ensúcieselo. Dios le ha dado tantas cosas. Hagámoslo con propósito el próximo año. Ya dejémonos de esas cosas. Dios quiere hacer cosas grandes. Mire, si usted pasa criticando aquí o viendo lo que hacemos bien o mal, siempre vamos a hacer cosas que no le van a agradar. Eso va a pasar. Somos la iglesia de Cristo. No somos perfectos. Pero qué bueno que está usted. Que Dios le ha dado algo lindo, con propósito para bendecirnos, para que nos bendigamos unos con otros. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Mire, si usted va al verso 3, dice que con frecuencia oraciones, y dice el verso 3 del capítulo 4, dice, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso, dice Pablo. Oremos por aquel que no puede predicar, que aprenda a predicar mejor. Por aquel que está desanimado, que Dios le dé las fuerzas para poder moverse en la voluntad de Él. Para aquel que no puede administrar bien su hogar y que es luz de la calle y oscuridad de su casa, que comience a brillar en su casa, aunque sea oscuridad allá afuera. Es preferible que empecemos bien dentro y no afuera. Dios quiere hacer algo diferente este año. Llegó bravo. No, mi hermano, es que Dios nos está preparando para el otro año. Este año ya se nos fue. Hace unos 10 días faltaban 11, ahora ya tenemos menos. Y algunos de ustedes ya tienen planes de compra de Navidad y todas estas cosas. Qué bueno que lo tenga, pero ya no vamos a ir solos. Vamos a orar. Vamos a mantenernos fieles con el Señor. Decimos, Señor, bendice a los misioneros. Sí, pero con propósito. A lo mejor Dios quiere usarte a ti para bendecir al misionero. Un día de estos va a estar el hermano Thomas Obama, el esposo del hermano Obama. Le damos la oportunidad para que vea y se dé cuenta, porque el año pasado tuvimos a la hermana Obama y ahora vamos a tener a su esposo. Muchas veces nos emocionamos cuando los vemos y qué bueno, hemos sembrado y Él quiere mostrarnos lo que Dios ha hecho a través de lo que nosotros hemos sembrado. Pero, ¿y aquí qué hacemos nosotros? Créalo, cosa grande Dios va a hacer. Más células se van a abrir porque muchos de ustedes son los vasos que Dios va a usar en esas células. Algunos lo que han tenido es miedo. Están esperando el tiempo perfecto para tomar el reto de Dios. Y se le ha olvidado que Dios le ha dado tanto, que lo que está pidiendo es tan poco. Solamente que saques esa palabra que Dios te ha dado para poder dar y bendecir. El Señor quiere bendecirte. Y quiero terminar con esto.
Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchos de nosotros hemos desaprovechado la palabra, que es una bendición de Dios, porque estamos pidiendo cosas fuera de la voluntad de Él. Pero Dios nos ha pedido algo en su voluntad y esa le hemos puesto oídos sordos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirnos. Todos aquí vamos a hacer cosas con propósito. Hay personas que no han llegado, nos están viendo. Ahí donde estás, este mensaje para ti. Tú tienes el poder para dirigir en la voluntad de Dios a través de la palabra, si te dejas dirigir por Él. El poder para destruir toda arma y toda mentira del diablo, para destruir tu vida y los tuyos. El poder para dar esa placer, esa delicia de ser agradable con ese mensaje que es mensaje del cielo y que trae restauración y sanidad a las personas. Si tú no conoces del Señor, ahí donde estás, te invitamos que lo conozcas. Que cambies tu estilo de vida, que tu manera de hablar sea diferente. Dios te bendiga y esperamos oír de ti. Y tú que estás acá,